El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga es uno de los abogados convocados para representar al Congreso en la demanda anunciada y presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, un asunto que hoy por hoy es parte de la cronología de la crisis política. Doctor Quiroga, bienvenido al programa, muy buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Le cuento, anoche estuvo el procurador aquí en este programa, el doctor Huerta, Luis Alberto Huerta, por si alguien puede equivocarse. El doctor Luis Alberto Huerta dijo en este programa que la demanda competencial que presenta el Ejecutivo tiene como fin no solo advertir el inciso 2, artículo 113 de la Constitución Política, que señala diferentes razones para la vacancia presidencial, y que no es preciso en fijar un marco claro para la causal de incapacidad moral permanente. ¿Cuáles van a ser sus argumentos para retrucar la demanda planteada por el Ejecutivo? Bueno, yo creo que la vía está equivocada, ¿no? Porque la contienda de competencia no está hecha para interpretar la Constitución. No es un pedido de interpretación de la Constitución, es un mecanismo de control abstracto que extrae el derecho procesal constitucional para que los poderes del Estado o los órganos constitucionales contiendan entre sí cuando disputan una facultad. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva con la Superintendencia de Banca y Seguros o la OMPE con el Jurado Nacional de Elecciones. Pero no está hecho para pedirle al tribunal que haga una interpretación. En segundo lugar, yo creo que hay una confusión severa en cuanto a quién están defendiendo, si al presidente de la República o a la presidencia de la República, porque la vacancia del presidente de la República, por más dramática que sea, no afecta a la presidencia de la República, a la institución. En el supuesto negado de que hubiese una vacancia, habría de inmediato otro presidente. Entonces no hay ninguna facultad de la presidencia que esté menoscabada o afectada. Lo que está afectándose es la esfera del presidente en su responsabilidad individual. Al punto, Jaime, al punto que si tuviera que ir el viernes a defenderse, tendría que ir él con su abogado contratado con su bolsillo. No puede ir con el procurador ni ser defendido por el Ministerio de Justicia. Ese es un punto importante. Son dos responsabilidades diferentes. No es un abogado que defiende a la presidencia de la República. No, es un abogado que defiende al ciudadano Martín Vizcarra, que podría perder la presidencia de la República, que es diferente. Entonces, acá el Ministerio de Justicia se ha superpuesto sobre una responsabilidad individual diciendo que se le están quitando facultades a la presidencia. De acuerdo, lo cual no es cierto. Pero el argumento que utiliza el procurador es atendible. Él señala que no hay una causal válida u objetiva respecto a la incapacidad moral permanente, que no ha quedado establecido, porque esto viene, ha escuchado usted, ¿no? Lo hemos escuchado toda la semana y la semana pasada, viene de una de las constituciones del siglo XIX, 1830 y pico, no tengo el año exacto, que la incapacidad moral se refería a la incapacidad mental, y que con el tiempo esta figura se fue degenerando y se consideró una acepción abstracta. Ese es en concreto el argumento que, según el procurador, debe quedar como un precedente para que fije el marco concreto sobre cómo o en qué circunstancias se aplican el inciso 2 del artículo 113. Esa es la precisión que hace el procurador. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que la premisa es equivocada, ¿no? Porque las constituciones van mutando en su interpretación. Lo que era en el siglo XIX la libertad no es el mismo concepto que hoy día el honor. En el siglo XIX con el concepto de libertad habían esclavos. En el siglo XIX con la igualdad las mujeres no votaban. Entonces los conceptos constitucionales van mutando y van cambiando con el tiempo. Hoy día la incapacidad moral permanente es una causal objetiva abstracta que se junta así es, cuando se cumple, cuando el Congreso la declara, porque la Constitución le otorga al Congreso la posibilidad de decirla. Dice claramente la Constitución en blanco y negro, la incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso. Entonces, basta que el Congreso la declare con 87 votos para que se entienda configurada. Por ejemplo, en el último caso en que ha sido aplicada, fue el año 2000 con el caso de Fujimori. Correcto. En aquel momento se requerían solo 66 votos. Y ante la situación planteada el mismo día de una renuncia por fax, más todos los antecedentes que traía el caso Fujimori, determinó que el Congreso lo declarara moralmente incapaz. Y nadie reclamó por eso. Nadie le pidió un certificado del Narco Herrera de incapacidad moral permanente.
y todo el mundo consideró y consideramos que estuvo bien aplicada. Ese es el precedente que podría aplicar a la situación de Martín Vizcarra. Es que en el siglo XX solo hay dos precedentes. El caso de Billinghus en el año 14 y el caso de Fujimori en el año 2000. Entonces, es una causal política de contenido político que se declara cuando el Congreso la declara. Si hay 86 votos, no hay causal. Y si hay 88 votos, sí hay causal. Ese es el tema. Tiene usted, por ejemplo, hace 2 meses aproximadamente, se resolvió el impeachment, porque así se llama esto en la doctrina, el juicio político de Trump. ¿Y por qué Trump salva el impeachment en los Estados Unidos? Porque le faltaron a los demócratas 8 votos en el Senado. Si los conseguían, Trump no sería presidente. Como no los consiguió, sigue siendo presidente. Nadie le pidió un certificado. Hay un procedimiento parlamentario que hemos heredado de los Estados Unidos para poder declarar a un presidente la vacancia por incapacidad moral permanente. El presidente Lugo en Paraguay entró en la mañana como presidente y en la tarde salió como expresidente, luego del juicio político. Pero digo, más allá de Martín Vizcarra, la institución de la presidencia, que es lo que atiende, entre otros, el artículo 113. Los incisos, a diferencia, o mejor dicho, además de la incapacidad moral o física, que es lo que dice el inciso 2, ¿no? El inciso 2 dice su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Declarada por el Congreso. Que es, exacto, que es, digamos, una interpretación política. Pero los otros incisos son muy objetivos. Muerte del presidente, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las... Por el 117. Exacto, el artículo 117. Así es. No hay, digamos, una diferencia entre la objetividad, la pureza de, por ejemplo, muerte del presidente, aceptación de su renuncia, salir del territorio con incapacidad moral que deja cajón desastre, pues, ¿no? Deja un amplio margen de interpretación, interminables. Lo que pasa es que para llegar a eso hay que tener 87 votos. Es un tema objetivo igual que los otros. Para que haya vacancia por renuncia tiene que haber una renuncia aceptada por el Congreso. Si el Congreso no la acepta, no hay renuncia. Es un tema objetivo. Y esta misma también es una causal objetiva. La declaración es política, le corresponde al Congreso. Cuando uno le busca el sentido o quiere buscar pruebas o quiere buscar la quinta esencia, entonces se pierde en el tema. Ahora, a mí no me queda duda que el tribunal va a aprovechar la plataforma para hacer una precisión. Eso va a ocurrir. Pero ya hay un precedente. En el año 2003, el Tribunal Constitucional, este mismo tribunal, con otros magistrados, se refirió a esta causal y la definió como le estoy diciendo, una causal política, enteramente política de orden objetivo, a la cual se llega con 87 votos. Y lo que hizo en aquel momento, el 2003, el tribunal fue exigir que el Congreso eleve el quórum, porque hasta entonces era con 66 votos. Y dijo que una decisión tan importante no podía ser con 66 y pasamos a 87. Sí, pero sigue siendo una causal objetiva, no ha cambiado. La sentencia del 1 de diciembre del año 2003, eso fue hace 17 años, y lo que arrojó esa sentencia que he podido leer es que simplemente la vacancia se base en una votación calificada y no con una mayoría simple. Y está en un solo párrafo que el TC llega a la reflexión, ¿no? El TC allí no dijo que se debía o qué se debía entender por incapacidad moral. No he encontrado. Pero dijo que era una causal política. Ah, ya, claro. Pero no es que precisó, pero no es que el 2003 precisaron los márgenes de la incapacidad moral. Yo le dije que en 2003 el tribunal ya se refirió a esto y ya lo definió. Pero para la mayoría calificada, no para definir la incapacidad moral, pues. La definió como una decisión política del Congreso y por eso le puso un quórum alto, sobrecalificado. Calificado es más de la mitad, sobrecalificado es un quórum mayor. Y si el día en que se somete a votación la moción de vacancia hubieran 104 votos, se podría tomar esa decisión en ese instante. Claro, pero digamos que per se el Tribunal Constitucional nunca ha tenido en sus manos un caso donde pueda o tenga la oportunidad de decir qué es la incapacidad moral y cómo debiera limitarse. Solamente dice eso. Lo tuvo el 2003 y dijo que era una causal política. Nada más. De carácter objetivo. Claro. Pero eso es ya una definición. Ahora, no me queda duda, como le repito, que en esta ocasión el tribunal va a utilizar la plataforma para poder probablemente meterle el diente un poco más allá. Pero
eso no tiene que ver con el hecho de que la demanda sea fundada. Lo puede hacer con una demanda infundada también. Yo creo que el camino tomado por el Ministerio de Justicia está totalmente equivocado. Esa es mi opinión, con todo respeto, ¿no? Claro, esa era la intención y le agradecemos mucho por esta entrevista y escuchar sus opiniones, doctor Aníbal Quiroga. Hasta una próxima oportunidad. Encantado. Buenas noches. El abogado Gracias. constitucionalista Aníbal Quiroga, que es uno de los abogados, junto a Enrique Gersi y Domingo García Belaúnde, quienes ejercen la defensa, representan legalmente al Congreso en la demanda competencial anunciada por el Ejecutivo, presentada además ante el Tribunal Constitucional. Ojo que hay dos herramientas, no se olviden de eso, son dos. Una es esta demanda competencial que tiene su camino, que tiene su trayecto, y la otra es mucho más rápida, o por lo menos esa es la intención del gobierno, la medida cautelar. ¿Qué es lo que pretende esa medida cautelar? Que el día viernes no se produzca la sesión ya convocada, votada además con 65 votos de admisión, para debatir la moción de vacancia presidencial al señor Martín Vizcarra. Dicho esto, no se olviden, como siempre, al cerrar el programa, primero que estamos en una pandemia, ¿no? No nos olvidemos. Hay gente que me pregunta ya en la calle, oye, acá todos se olvidaron del coronavirus. No nos olvidemos. Aquí están las cifras del coronavirus al día de hoy, de acuerdo al reporte de la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Son 4.160 casos nuevos, 604, como se ve en la gráfica, son casos de las últimas 24 horas, 3.556 de los 7 días anteriores. Se han tomado pruebas a 15.217 personas, está bajo, el promedio era de 20.000 para arriba. 9.962 hospitalizados, son 40 menos respecto al día de ayer. Se reportan 114 fallecidos, son 13 más que el día anterior. A esas 114 familias nuestro abrazo y va este programa dedicado a ellos. 7.389 personas han sido dadas de alta en las últimas 24 horas. Fuerza y resiliencia. Y por todas estas razones de emergencia sanitaria, lávense las manos durante al menos 20 segundos. Siempre lleven un pomito de alcohol en gel en la calle, sobre todo cuando toquen alguna objeto, en el supermercado incluso, bolsas, todo, por favor. Mascarilla siempre para salir de la casa, protector facial si llevan o tienen que usar, mejor dicho, el transporte público, distancia social de no menos de 2 metros. Por todas estas razones de emergencia sanitaria no hacemos, y cuánto quisiéramos hacer entrevistas presenciales, por cuidar la salud de nuestros invitados e invitadas, de sus familias y de las nuestras. Sigamos tomando conciencia, todas y todos. Las cifras están bajando, pero todavía no bajan lo suficiente. Todavía, cada día, se cae un avión y mueren todos, tripulantes y pasajeros. Así de graves son las muertes en el Perú. Un poquito menos, pero todavía, en promedio, cada día en el Perú sigue siendo un maldito Beirut. Buenas noches.